Siempre recuerdo los temas allá en el tiempo pasado por parte de un hermano que significó mucho en los consejos que nos daba en nuestra vida espiritual. Y él manifestaba, cuando tenemos la responsabilidad de poder llevar adelante las grandes verdades del Padre Celestial, el enemigo de las almas siempre está listo para atacar. Es por ello que las Sagradas Escrituras son muy claras. Creo que usted conoce lo que voy a leer, y la mayoría lo conocemos. Es por eso que no debe de extrañarnos estas cosas. Ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. ¿Le agradará a Satanás que se predique el evangelio puro? ¿Le agradará? ¿Qué dicen ustedes? La sierva del Creador, usted sabe a quién me estoy refiriendo, también escribe y escuche lo que ella hace conocer a la iglesia. Elena Harmon de Joay fue atacada brutalmente por el enemigo de Yahweh. Miren, ¿cómo fue atacada? Brutalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es brutalmente? Sin mezcla de misericordia ni compasión, porque el enemigo no conoce eso, lamentablemente. Desde que él cayó, él comenzó esa obra de maldad. Él lo que busca es estropear. Y la sierva iba a escribir un libro muy importante para la iglesia. Y dice aquí, fue atacada brutalmente por el enemigo de Yahweh mediante una grave parálisis a la edad de 30 años, cuando comenzaba a redactar el primer relato de la visión que había recibido. A él no le gusta cuando se traen las verdades, no le gusta, no le agrada. Y hoy son muy pocos los que traen verdades, porque dice que el gran engañador de las almas está engañando a todo el mundo. Y eso no es para nosotros novedoso. Por ello que se preocupa. Ella también fue atacada no solo una vez. En muchas oportunidades el enemigo le quiso quitar la vida. ¿Pero a quién ataca? ¿A los descuidados? ¿A los negligentes? ¿A los que no estudiamos? ¿A los que no predicamos? ¿A ellos atacará? No. Satanás sabe a quién ataca. Él tiene sus objetivos fijos. Y cada objetivo que él tiene es hecho con una estrategia correcta. Él, antes de dar cada paso, él está mirando por dónde va a ir, por dónde va a salir. Todo está bien preparado. Pero necesitamos nosotros también prepararnos para contrarrestarlo. La mejor manera que nosotros aprendemos cómo se vencen las tentaciones es el ejemplo de Yahshua en el desierto. ¿Cómo venció? Amén, hermano. Respondiendo con las Escrituras, sabiendo de antemano que el enemigo de las almas también conoce muy bien las Escrituras. Pero venció esas 3 tentaciones por usted y por mí y por toda la humanidad. Queremos estudiar de repente ya algo que usted escuchó o algo que ya lo estudió, pero también es importante recordar. Vamos a ubicarnos en el libro de Daniel. Vamos a estudiar el libro de Daniel. Todos, por favor, los que tengan las Sagradas Escrituras, vamos a abrirla y vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, el capítulo 4. 19 al 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar,
quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hemos leído, hemos escuchado en el libro de Daniel, el capítulo 4, los versículos 19 al 27. ¿De qué nos hablan estos versículos? En unas versiones dice la locura de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros encontramos, según la historia bíblica, el último sueño. Escuche bien, el último sueño que Elohim le dio ¿a quién? A Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia. Ya le había dado un sueño anteriormente. Esta vez es el segundo sueño. Pero este sueño que hemos leído, dice los escritos inspirados, que contiene lecciones de mucha importancia. ¿Lecciones de qué? Lecciones de mucha importancia. Escuche para quién. Escuche para quién. Para todos aquellos que están relacionados con la obra de Elohim. ¿Para quién es esta lección de este sueño? Para todos aquellos que están relacionados con la obra de Elohim. No, hermano, es una historia que era para Nabucodonosor. La aplicación dice lo contrario. Ahora sí nos toca a nosotros. Y todos los que hemos sido llamados ¿para qué? Para estar relacionados con la obra de Elohim. Que usted no lo haga o que yo no lo haga, y a eso escapa a lo que quiere el Creador. Por eso ojalá que esto nos levante el ánimo y nos demos cuenta el peligro que corre nuestra vida espiritual, nuestras almas. ¿Contra qué advierte? Advierte contra el orgullo. ¿Por qué será? ¿Habrá orgullo en la iglesia o no hay orgullo? ¿Seré uno de los orgullosos que hay en la iglesia? Cada uno tiene que analizarse. Tener un alto concepto de sí mismo. Y eso es lo que pasaba con este rey. Y eso es lo que está pasando con muchos en la iglesia de Yahweh.
Es triste decirlo, pero es una gran realidad. Puedo ser quien le habla. Voy a repetir algunos versículos de toda la lectura, porque si no el tiempo no nos alcanzaría. Pero lo voy a hacer con la versión Dios habla hoy, esta que tengo acá, para que usted escuche un poco más claro lo que nos quiere dar a conocer. Vamos a ver. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Porque eso fue la visión que recibió. Versículo 20. Voy a leer el 22 de Daniel 4. Ese árbol es su majestad. Miren lo que Daniel le decía. Ese árbol es su majestad que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. ¿Y qué dice el 25? Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba como los bueyes y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que es el quien pone como gobernante a quien Él quiere. Estos 3 versículos que hemos leído, vamos a tratar de desarrollarlo juntamente con los otros. ¿Qué enseñanza nos quieren dar? Pero eso sí, ya hay una advertencia. ¿Contra quién? ¿O contra qué? Contra el orgullo. Recuerde que este último sueño que el Creador le dio a Nabucodonosor nos enseña lecciones de importancia vital. ¿Pero para quién? Para todos aquellos que están relacionados con la obra de Elohim. Y nosotros estamos relacionados con esa obra porque hemos sido llamados para desarrollar esa obra. Escuche usted, el fiel Daniel, ¿de quién está hablando acá? El fiel Daniel permaneció delante del rey cuando fue llamado. ¿Por qué? Porque no había quien le diga el sueño y lo interprete, no había. Entonces ya era conocido Daniel con su don que tenía. Fue traído y este fiel jovencito permaneció delante del rey. Pregunto, ¿Daniel estaba ahí para adularlo al rey? ¿Estaba ahí para adularlo? ¿Para exaltarlo? ¿Ah? No. Adular significa hacer o decir con fines de interés lo que puede agradar a otro. Daniel no estaba ahí para agradarlo al rey, no. No estaba ahí para agradarlo al rey. Dice la inspiración divina. Repito, el fiel Daniel permaneció delante del rey no para adularlo, ni para dar una interpretación equivocada a fin de asegurarse el favor del rey. Porque Daniel, desde que escuchó el sueño, él sabía a dónde apuntaba ese sueño. Y él no iba a dar una interpretación errónea solo por ganar el beneficio del rey. No, él no estaba para eso. Ahora dice que Daniel le dijo al rey, esto es muy fuerte. Daniel le dijo al rey, dice que él se quedó pensativo, se quedó un momento horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero Daniel le dice, ay, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. ¿Qué estaba diciéndole Daniel ahí, hermano? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? El sueño sea para tus enemigos. Escuche bien, usted lo tiene ahí en su escritura.
el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Pregunto, ¿quién entiende estas palabras y por qué las dijo Daniel? Este sueño sea para tus enemigos, oh rey, y para los que mal te quieren. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Vaciló Daniel en comunicarle el significado del sueño al rey? ¿Vaciló o no vaciló? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le digo o no le digo? Porque lo que le tengo que decir es muy fuerte. Hermanos, Daniel no le fue fácil comunicar el sueño. Él no estaba para exaltarlo, no. Él estaba ahí para darle la interpretación del sueño. La vacilación de Daniel, que permaneció sentado, callando de asombro, se quedó en silencio, asombrado, no se debía a que Daniel tuviese alguna dificultad en interpretar el sueño. De repente usted se queda callado y se pone así, este no lo interpreta, tiene problemas. Él no tenía ese problema. A él ya se le había dado la interpretación. Por eso dice que cuando él vacila para darle a conocer el sueño, no era porque no conocía el significado. Esto era muy delicado y él pensaba cuál iba a ser el resultado al decirle en lo que su rey iba a tener, cómo iba a reaccionar el rey. Pero ahí estaba Daniel. Por lo tanto, le era sumamente difícil a Daniel comunicar esta terrible amenaza de juicio contra el rey. El sueño era una amenaza de juicio. Imagínate, párate delante de un rey, como era Nabucodonosor, temible, porque era temible, para darle a conocer una sentencia de juicio. Era poderoso. Daniel también titubeó. ¿Le digo o no le digo? Pero ahí estaba Daniel. Y el sueño, ¿qué cosa entrañaba? Una sentencia. Eso entrañaba el sueño. Una sentencia, dice la sierva del Señor. Al profeta le perturbaba la necesidad de determinar. ¿Qué tenía que determinar Daniel? ¿De qué manera sería mejor comunicar su mensaje? ¿De qué manera le voy a comunicar? Pero acá hay algo interesante, hermano. Cuando usted ha leído esa historia, no sé si se ha dado cuenta. Parece o parecería que el rey calculaba que iba a recibir algo por el estilo de lo que pensaba Daniel. Él calculaba algo en cuanto a lo que Daniel estaba pensando. Pero lejos de amilanarse el rey, dice que él se encargó de darle ánimo a Daniel. Él se encargó de darle ánimo a Daniel. Es por eso que este rey Nabucodonosor le dice: no te dejes perturbar por el sueño o la interpretación. No te dejes perturbar. En otras palabras, el rey es como si le estuviera diciendo: Daniel, no vaciles en hacérmelo conocer, cualquiera que sea su significado para mí. Dímelo. Anda, no tengas miedo. Eso es lo que le estaba diciendo Nabucodonosor. ¿Cómo se sentiría Daniel? ¿Cómo se sentiría Daniel? Entonces dice la historia que ya Daniel se sintió alentado, animado. Se quitó esa preocupación de su mente. Y es ahí donde Daniel le habla en un lenguaje firme, aunque delicado, y ahí donde le dice: el sueño, oh rey, sea para tus enemigos, y su declaración o interpretación del sueño sea para los que mal te quieren. Pero ¿qué le estaba tratando de decir Daniel al rey? ¿Por qué Daniel pronunció estas palabras? ¿Acaso el sueño era para sus enemigos? No.
¿Acaso la interpretación decía, no es para Nabucodonosor? No. Pero ¿por qué Daniel dijo estas palabras? Escuchemos, por favor. Este sueño presentaba una calamidad. ¿Qué cosa es calamidad? Un desastre, una tragedia. Este sueño que Daniel iba a interpretar al rey Nabucodonosor, ¿qué es lo que significaba o qué presentaba? Un desastre, una tragedia, una calamidad que Daniel, el profeta, habría deseado ver caer sobre los enemigos del rey antes que en el rey Nabucodonosor. Él quería eso, que le caiga esta sentencia a sus enemigos del rey, pero que no le caiga a él. Por eso le dice, este sueño sea para tus enemigos y para los que mal te quieren. Porque era una sentencia tremenda. Era una sentencia dura para el rey Nabucodonosor. ¿Qué pasaba con el rey? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿El rey conocía las verdades de Elohim? Por supuesto. A él se le había dado esas verdades. Pero este rey albergaba algo que es muy peligroso para el ser humano. El orgullo. Ese orgullo muchas veces nos traiciona en nuestra naturaleza y la humildad desaparece de lo que es una vida que esté de acuerdo a lo que el Hijo del Padre hacía. Es por ello que Daniel le dice esas palabras. Ojalá que este sueño sea para tus enemigos, no sea para ti. Pero sin embargo Daniel tenía que darle a conocer, porque era una gran verdad lo que tenía que decirle. Y tan pronto como Daniel le comunicó el sueño y que ese sueño se le aplicaba a él, escuche usted, quedó claro que el rey había pronunciado su propia sentencia. Él mismo se había pronunciado su propia sentencia, así como le pasó en el tiempo a Daniel, ¿se acuerdan? Daniel también pronunció su propia sentencia. El versículo 26 de Daniel 4 dice, la orden de que se dejará en la tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino cuando, aquí viene a lo interesante, cuando su majestad haya reconocido que Elohim es quien tiene poder. ¿Cuándo le iban a dar el reino nuevamente al rey Nabucodonosor? Los castigos con que se le amenazaba eran condicionales. ¿Qué cosas condicionales? A ver. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? En Nínive, ¿cuántos habitantes eran? 120,000. Pero sin embargo, Jonás dijo, ¿qué voy a ir si yo ya sé que tú eres misericordioso y que no le vas a hacer nada? Y escucha lo que dice la historia bíblica, que Jonás era un profeta que tenía mucha fama. Era muy reconocido. Y Jonás tenía miedo que al ir a decirle que iba a ser destruido dentro de 40 días, Yahweh no lo destruya. Entonces, ¿cómo iba a quedar su fama? Ah, este profeta es mentiroso. Por eso que él no quería ir. Y aquí, los castigos que entrañaba este sueño del árbol eran condicionales. Estaban sujetos a condición. Y hay algo maravilloso en las Escrituras. Todas las condiciones para salvación y también en la Biblia encuentras condiciones para la condenación. Es por ello que cada uno de nosotros decide su destino eterno. Ahí está la obra del Evangelio. Ahí está lo que ha hecho por nosotros el Salvador. Ahí está. Depende de cómo decida al echarle mano a esta obra. ¿Cómo la recepciono? ¿Cómo la recibo? Todos estos castigos
que le venían a este rey Nabucodonosor, dice que eran condicionales. Por eso que el versículo 26 le dice, la orden de que se dejara en la tierra el tronco y sus raíces, significa que se devolverá a su majestad el reino. ¿Pero cuándo? Cuando su majestad haya reconocido que Elohim es quien tiene el poder. ¿Cuál era la condición? Reconocer que Elohim es quien tiene el poder. Esa era la condición. Exactamente, porque el orgullo de él afloraba. Hermanos, ¿cómo anda esa situación en nosotros? ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿Quién es? Para que venga a hacer lo que él cree conveniente. Yo ni lo conozco. ¿Quién es? El orgullo, la soberbia, hermano, salió a relucir. Y este es el problema de Nabucodonosor. Y este es el problema de muchos en la iglesia. Y contra esto tenemos que luchar, hermanos. Contra esto tenemos que luchar. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que aflora en nuestras almas. Y tenemos que estar en una lucha constante, que es parte de este conflicto. Pero es una realidad. Por eso que aquí se le estaba dando las condiciones a Nabucodonosor. Si tú reconoces que el poder no es tuyo, sino de Elohim, se te va a devolver el reino. Se te va a devolver. Eso es lo que estaba diciéndole. Y el versículo que acabamos de leer es muy claro en este aspecto. El profeta Daniel interpretó el sueño del rey. Y cuando Daniel se dio cuenta que era condicional, Daniel, ¿qué le dice? Yo te voy a dar un consejo, pero es necesario que lo escuches. Porque muchas veces se da consejos y no son escuchados. Pero Daniel, al ver lo que traía este sueño, él le dice, yo te voy a dar un consejo. En otra versión de la Pluma Inspirada dice, yo te voy a dar una solemne amonestación. Yo te voy a dar una solemne amonestación. Eso voy a hacer contigo. Entonces, vamos a ver esa amonestación que le fue dado ¿a quién? A Nabucodonosor. En el libro de Daniel 4:27 que hemos leído ya, ahí dice el consejo, ahí dice la amonestación. Por tanto, siga su majestad este consejo mío, le dice Daniel al rey. Actúe con rectitud. Vamos a ir anotando estos puntos que son interesantes. Actúe, ¿cómo? Con rectitud. Vaya escuchando el consejo que Daniel le dio a Nabucodonosor. Pero vaya pensando en la aplicación de este sueño y de este consejo. Repito, siga su majestad este consejo mío. Actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades. ¿Qué más le dice? Y ocúpese de ayudar a los pobres. Ocúpese de ayudar a los pobres. Y note el final del versículo que usted lo tiene en su poder. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Tal vez así. Acá, hermano. Tal vez así pueda el rey vivir ¿cómo? Vivir en paz y prosperidad. Ay, hermanos, por favor, esto es muy importante para nosotros. No, es que esto era solamente para el rey. La historia dice así y en historia se quedó. Pero esto es para nosotros.
Si tú quieres vivir para siempre, que tu reino no sea destruido ni dado a otro, escuche, ni dado a otro, ¿qué dice Apocalipsis si somos descuidados en nuestra vida espiritual? Nuestra corona será dado a otro. Sé fiel hasta la muerte. Y aquí le decía a Nabucodonosor el consejo de Daniel: Rey, actúe con rectitud. ¿Qué cosa es actuar con rectitud? Obediencia a la santa ley. Ni a diestra ni a siniestra. Recto en tus decisiones, recto en tus pensamientos, recto en tus palabras, recto en tus acciones. Y la única manera para que haya esa rectitud, yo necesito la justicia de Yahshua. No hay más, no hay más. Yo no puedo solo, no puedo solo. Cuando Satanás vio que el hombre había caído en el pecado, él dio su declaración abiertamente y él dijo que el hombre era incapaz de guardar la ley de Elohim. Y no contento solamente con eso, ese pensamiento lo hizo en acción. ¿Para qué? Para engañar a todo el universo. Porque él dice que el hombre es incapaz de guardar la ley. Aquí Nabucodonosor era un rey que tenía conocimiento del Creador, pero había algo en él que todavía lo superaba en su naturaleza. Era el orgullo, era la soberbia, era la ostentación. ¿Usted alguna vez ha escuchado o ha penetrado cómo era Babilonia? ¿Ah? Aquí los estudiantes, ¿no? Aquí los que están estudiando conocen eso, porque estudian esto. ¿Cómo era Babilonia? Hermano, era una cosa espectacular. Por eso que él se sentía siempre ese orgullo en su mente y en su corazón. Esto vamos a verlo un poquitito más adelante. Pero el orgullo muchas veces nos juega una mala pasada. Porque no hay humildad en nuestras almas. Y aquí encontramos un consejo maravilloso que no solo abarca para el rey Nabucodonosor, sino abarca hasta cada uno de nosotros que nos ha tocado vivir en los fines de los siglos. Primer consejo, actúa con rectitud. Y el segundo, ¿qué le dijo? No peques más. No peques más. ¿Se acuerdan el complemento de lo que le dijo a María Magdalena? ¿Qué le dijo? No peques más porque no vaya a ser que te venga algo peor. Los castigos que entrañaba este sueño era una calamidad, era un desastre tremendo para el rey. Por eso que Daniel le dice, pero déjame darte una amonestación, déjame darte un consejo, pero por favor escucha. Y le comienza a dar este consejo. Oh rey, actúa con rectitud, no peques más, pon fin a tus maldades, pon fin a tus iniquidades. Hoy nosotros nos quedamos, hermanos, anonadados con la maldad que existe en el mundo, ¿sí o no? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos la maldad que hay en el mundo? ¿Cómo? Mal. Nos sentimos muchas veces hasta asustados de lo que estamos observando. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que muchos que están practicando esa maldad puedan salir de eso? ¿Qué estamos haciendo? Por eso que decía al comienzo, este sueño contiene lecciones de importancia. ¿Para quién? Para todos aquellos que están relacionados con la obra de Elohim. ¿Y cuál es la obra de Elohim? Ir y denunciar los pecados de Babilonia, ir y denunciar estas maldades, ir y denunciar la falta de rectitud. Pero para que yo vaya a denunciar estas maldades y la falta de rectitud, tengo que ser precepto y ejemplo. Precepto y ejemplo. Pregunto,
¿Así era Daniel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Así era Daniel? Era precepto y ejemplo. ¿Cuántos años tenía Daniel? ¿Cuántos años tenía Daniel, hermanos, cuando él fue llevado a Babilonia? Imagínense, 15 a 16 añitos. Eran adolescentes, pero sin embargo, sus principios eran firmes. Cuando Daniel le revela el significado del primer sueño y le dice: esa cabeza eres tú, oh rey, ese rey se ensoberbeció, el orgullo salió a relucir. Él sabía que su reino iba a ser destruido porque a él se le dijo. Pero sin embargo, ¿qué hace? Manda hacer la imagen toda de oro para exaltarse a él mismo. A un rey ostentoso, a un rey orgulloso. 3 jóvenes entre 15 y 16 años le dijeron: nosotros no vamos a adorar tu imagen. ¿Por qué? Porque esos jóvenes actuaban con rectitud. Esos jóvenes ya no pecaban. Oiga, qué interesante, ¿no? Estos jóvenes ya no pecaban. ¿Será cierto eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pecaban o no pecaban? Anda con rectitud y ya no peques más. ¿Estos jóvenes andaban con rectitud? Muy bien. ¿Pecaban o ya no pecaban? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, estas historias tienen mucha enseñanza, pues dice lecciones. El que es justo, ¿por qué? ¿Qué me demuestra esas palabras? ¿Que hay justos o no hay justos? ¿Y qué cosa es ser justo? ¿Habrá un pecador que sea justo? No. Hermano, estos jóvenes no pecaban. Estos jóvenes estaban en una estrecha relación con su Creador. Y ese Creador, ese Espíritu del Salvador moraba en cada uno de ellos. Ya no eran ellos, como dice en el Nuevo Testamento, ya no eran ellos, obras preparadas de antemano para que anduviésemos en esas obras. Y ellos estaban dispuestos a dar todo. Pero ¿dónde había empezado esa formación? En el hogar, en el hogar. No, todavía no, está muy... ¿Cómo pues vas a querer que también 14 y 15 años se entienda? No, pues todavía, déjalo. No. Tito, Timoteo, manos jóvenes, pero que eran ejemplos de rectitud, ejemplos de justicia. ¿Por qué? Porque sí se puede. Por supuesto que se puede. Pero como padres tenemos ese trabajo que hacer en nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen ese trabajo a esa edad que tienen de la adolescencia, poder entender y comprender lo que quiere el Salvador de cada uno de ellos. Y miren el testimonio maravilloso de esos jóvenes. Daniel tenía el don y el talento de interpretar sueños. Y ahí estaba ante la presencia del rey, dándole un consejo. Dándole un consejo a un rey, hermanos. Y miren de qué consejo se trataba. Pon fin a tus maldades, pero por favor, oh rey, ocúpate de ayudar a los pobres. Ocúpate de ayudar a los pobres, por favor. Amén. Qué hermosos consejos de este joven Daniel. Qué hermosos consejos de este joven Daniel. ¿Serán consejos que van a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual? Por supuesto que sí. Pero ¿a dónde tenemos que fijar nuestra mirada? Puesto los ojos, ¿en quién? En el autor y consumador. No hay otra cosa que podemos hacer. Por eso que esta historia enseña lecciones vitales, lecciones de vida para cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos nosotros encontrar? No olvidemos que acá hay algo interesante. Escuche usted, por favor. Escuche. Daniel aprovechó la ocasión
para darle al rey algunos consejos con respecto al juicio que le amenazaba. Y acá hay una enseñanza. Pero Daniel no le acusó con espíritu duro ni lo censuró. Ese es nuestro problema también, hermano. Mira, tú tienes que hacer esto. No, acá dice que no. Esto es una enseñanza también para nosotros. Acá dice que Daniel no lo acusó con espíritu duro, ni lo censuró, no lo criticó. No. Entonces acá hay algo interesante. ¿Qué utilizó Daniel para darle estos consejos al rey? Utilizó dos cosas. Dice que utilizó la bondad, pero también utilizaba algo que es importante cuando tú vayas a amonestar o vayas a dar un consejo. Eso se llama la persuasión. Hermano, ¿qué cosa es persuasión? La persuasión es un don, es un talento de poder, ¿qué? Atraer, convencer. Yo te voy a persuadir que salgas de ahí para que vengas acá. ¿Y eso quién es el que puede darnos esa sabiduría de persuasión? Arriba, hermano. Por eso que Daniel estaba con la plenitud de ese poder. Y él tuvo esa bondad y esa persuasión para llegar al rey. Porque tú sabes lo que significaba, hermano, decirle al rey estas palabras. ¿Tú sabes? Hermano, Daniel podía ser ahí mismo aniquilado. Pero sin embargo Daniel iba con el espíritu de Elohim. Ahí estaba él, dando estos consejos. ¿A quién? A uno de los reyes más poderosos de la tierra. Ahí estaba, hermanos. Él usó estos dos poderes, el de la bondad y el de la persuasión. Porque hay que ser bondadosos para ir a las personas cuando tú sabes que están yendo por un camino malo. Y que tú vayas con esa bondad, ¿a qué? A darle el consejo, a darle la advertencia, a darle la amonestación. Pero vas con el espíritu de Elohim, tratar de ¿qué? De persuadirlo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Acá estaba Nabucodonosor, tratando de ser convencido por la bondad de Daniel. Por eso, hermanos, la historia bíblica en la narración de este sueño es muy importante para cada uno de nosotros. Era un rey muy orgulloso, muy soberbio. Pero como este jovencito era el instrumento que el Padre, que el Creador utilizaba, hermanos. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que sí podemos también cada uno de nosotros, de acuerdo al esfuerzo, a la dedicación, ser utilizados por el Creador para ir con bondad, con persuasión de ese espíritu maravilloso para traer a la gente que está arruinándose en el mundo. ¿Por qué? Porque no andan con rectitud. Aún siguen pecando, aún no ponen fin a sus maldades, se olvidan del pobre, del necesitado y viven una vida de egoísmo. Eso es, hermano. Pero el asunto es, ¿cómo puedo ir a aconsejar que ayuden a los pobres si yo no lo hago? ¿Cómo? Ese es el asunto, hermanos. Ese es el problema. Porque si la iglesia fuera consciente, si la iglesia fuera fiel a estos consejos, porque amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hay otro similar a ese. Hay otro semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, hermano, ¿cómo estaría el alfolí de la tesorería de Yahweh? ¿Cómo? Abundar, hermanos, para ayudar. Abundar para ayudar. ¿Saben por qué? Porque la gente de afuera, la gente que no tiene la justicia del Salvador, es egoísta. Se olvida del pobre. Por eso que el evangelio no son palabras. Apenas el Salvador vio que el hombre había caído y que Satanás decía que el hombre era incapaz de guardar la ley. ¿Qué hizo?
El Salvador a partir de ese momento se hizo cargo de la humanidad. A partir de ese momento, y yo te voy a demostrar que el hombre sí puede guardar la ley. Por eso que Satanás, dentro de todos los habitantes que ha existido y existirán en esta tierra, odia al Salvador con un odio muy intenso. ¿Saben por qué? Porque no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino también lo desenmascaró a Satanás. Lo desenmascaró a Satanás. Hasta en los mundos no caídos, allá en el universo, allá en el cielo, se dieron cuenta del carácter de Satanás. Y el odio de él crece y se hace más intenso contra el Hijo de Elohim. Y él tiene una iglesia en esta tierra. Muchos dicen, nosotros somos la iglesia. Y usted por donde va, todos dicen, nosotros somos la iglesia. Pero las Sagradas Escrituras son tan claras en mostrarnos quién es la iglesia. Y muchas veces el orgullo no nos deja reconocer nuestros errores. No nos deja. Y a veces nos damos cuenta que estamos equivocados, pero el orgullo aflora. Hasta en las enseñanzas doctrinales. ¿Tú me vas a enseñar a mí? Si yo ya lo sé todo. ¿Quién me puede enseñar? Nunca terminaremos de aprender, porque hasta en la vida eterna el aprendizaje va a ser progresivo. No va a ser que ya tú llegas allá y todo lo sabes. ¿No? Por eso a mí me encantan estos consejos, pero esto tengo que ser consciente que tengo que vivirlo. Tengo que vivirlo. Cuando hago un análisis de mi vida, me doy cuenta que aún no soy lo que el Salvador quiere. ¿Pero me tengo que conformar con eso? No. Entonces tiene que haber decisiones. Decisiones. Y recuerda que tus propias decisiones son las que deciden el destino eterno de tu vida. Tus propias decisiones. No es que yo decidí porque él me dijo. No. Recuerda eso, que es importante. Mi hija se malogró desde que la vecinita vino a verla a mi hija. Desde ahí se malogró mi hija. Mi hija no era así, ella sí. No, hermano. Desde el momento que tenemos el uso de razón, con estas bonitas y maravillosas enseñanzas, cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Que las influencias son negativas, por supuesto que lo son. Pero esas influencias negativas las tuvo Daniel, las tuvo José, las tuvo Timoteo. Y podemos mencionar muchos personajes bíblicos, pero ¿por qué no se dejaron arrastrar por las influencias negativas? ¿Por qué? Porque nunca rompieron la comunión con su Salvador. Siempre estaban ahí. Siempre estaban ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de esta lección, de este sueño. Ahora, para nosotros también hay un consejo. Porque no solo fue dado el consejo para Nabucodonosor. Por favor, escuche este consejo, escuche esta amonestación. Hebreos capítulo 13. ¿Cuál es el consejo que nos da ahora a nosotros a través de Pablo? El versículo 22, ¿qué dice? ¿Qué nos está rogando el apóstol Pablo inspirado por el poder de Elohim? ¿Ah? ¿Qué cosa está diciendo? Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas pocas palabras de aliento que les he escrito. Recíbanla con paciencia. ¿Y qué cosa es paciencia? Que al siguiente día digo, no, esto no vale. No, esto no lo quiero. No, esto es mentira. No es así. Con paciencia. Y a veces desechamos rápido. Esta historia del rey Nabucodonosor tiene lecciones importantes para cada uno de nosotros. Y aquí vemos también un consejo que se nos da. Reciban con paciencia estas exhortaciones. Por favor, recíbanlas. ¿Y qué mejor que esto de acá? ¿Qué mejor? Y note usted que si Nabucodonosor cumplía con esto, mire lo que venía.
Tal vez así, cumpliendo estos consejos, nuestro rey va a vivir en paz y prosperidad. O sea, ¿qué me dice a mí ahora? Hermanos, ¿quieres tener paz en tu mente y en tu corazón? ¿Quieres ser próspero? Aquí está, mi hermano. Aquí está lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque solamente así habrá paz y habrá prosperidad. Y cuando decimos prosperidad, ¿me estoy refiriendo primero a la prosperidad material? No, hermanos, a una prosperidad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el de arriba sabe qué es lo que tú necesitas. Por eso Él te dice, busca primero mi reino y mi justicia y el resto de cosas vendrá por añadidura. Él sabe, hermano. Pero primero búscame a mí y búscame mientras pueda ser hallado. Llámame mientras esté cercano a ti. Pero para que yo sienta la necesidad de un Salvador, tengo que reconocer mi condición pecadora. Tengo que reconocer que así como estoy, no le puedo dar nada a mi Salvador. Pero qué lindo cuando dice, ven a mí así como estás. Ven a mí así como estás. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados de pecado, que yo os haré descansar, que yo os haré que tengan paz, que yo os haré que tengan prosperidad. Y ahí estaba un jovencito dándole consejos a uno de los reyes más poderosos de la historia. ¿Y qué consejos? Pero aquí viene lo más lamentable. Aquí viene lo más delicado. Si Nabucodonosor quería abandonar sus pecados, haciendo justicia, y quería abandonar sus maldades, manifestando misericordia para con los pobres, el resultado podría ser una prolongación de su tranquilidad. Miren, hermanos, una prolongación de su tranquilidad. O como dice una nota que aparece en otro libro, eso podía ser, ¿qué cosa? La curación. ¿De qué? De tu error. Ahí está, hermanos. Si tú, Nabucodonosor, haces los consejos que yo te estoy dando, que vienen del Creador, si tú haces eso, eso va a ser la curación de tu error. Porque Nabucodonosor estaba cometiendo errores. ¿Y qué errores? ¿Cuántos errores estamos cometiendo nosotros? ¿Necesitamos la curación de nuestros errores? Por supuesto que sí la necesitamos. Pero aquí está lo que te dice el consejo maravilloso de un profeta joven, pero que tenía el espíritu de Elohim en su mente y en su corazón y en su alma. De nosotros depende esta decisión. De cada uno de nosotros. Yo no puedo obligarle a mi esposa, así sea mi esposa. Ella tiene la libertad de elegir, la voluntad de elección que no le ha sido quitado al hombre ni a la mujer. Yo no le puedo decir, no, acá está escrito, sométete a tu marido, sujétate a él. Pero si el marido le pide cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Elohim, la esposa no tiene por qué hacer eco de esas palabras. ¿No, hermano? Esta historia es maravillosa. Ahora escuche usted. Por el arrepentimiento, Nabucodonosor podría haber evitado el juicio de Yahweh. Ese juicio que se proponía Yahweh hacerlo caer sobre él. ¿Qué necesitaba Nabucodonosor para que no caiga el juicio sobre él? Arrepentimiento. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Abandono del pecado cuando usted siente y reconoce que usted está ofendiendo a Elohim. Y cuando usted siente esa ofensa que le está haciendo a su Creador, entonces viene a usted ese deseo de abandonar el pecado. ¿Y eso quién lo conoce? El de arriba, hermanos. Y cuando Elohim ve ese deseo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, entonces ¿qué hace en ti? Obra arrepentimiento, porque el arrepentimiento no lo puede generar el ser humano. El arrepentimiento es un don del Padre. El arrepentimiento es un don del Salvador.
Entonces, cuando tú tienes ese verdadero arrepentimiento, abandonas el pecado. Por eso dice, solo el arrepentimiento, Nabucodonosor, puede evitar que ese juicio caiga sobre ti. Pero para eso tenía que reconocer su pecado. La pregunta es, hermanos, ¿Nabucodonosor reconoció su pecado? Esta pregunta es triste, hermanos. ¿Estás tú reconociendo tu pecado? ¿Estoy yo reconociendo mi pecado? De repente yo estoy con la Biblia compartiendo el Evangelio, pero de repente no estoy reconociendo mi pecado. Pero hay almas sinceras que están escuchando el mensaje y van a ser sacadas por ese espíritu del Creador. Pero por eso nosotros tenemos que reflexionar muy bien. Predicar el Evangelio no es un asunto de poca monta, como dice la pluma inspirada. Predicar el Evangelio es una gran responsabilidad y es un deber para todos y cada uno de sus hijos que están dentro de la iglesia. Pero este último mensaje que ha traído el zarandeo a la iglesia es que no son solamente palabras. No, es práctica, hermanos. Es práctica, es ejemplo, es testimonio. Eso es lo importante. Anoche estaba leyendo, hermanos, en la manera que esos reformistas en el siglo XV, siglo XVI, sufrieron tanto. Qué muertes para tan terribles que tenían que pasar. Pero ahí en medio de las llamas, en medio de los patíbulos, de los cadalzos, ahí daban testimonio de lo que es ser un digno y verdadero representante del Salvador, hermanos. Y yo decía para mí, qué duro que es llegar al último tiempo para poder conservar con firmeza estos principios que pide el Padre de lo alto. Y hay mucho descuido en la iglesia, hermanos. Hay mucho descuido. Hay muy poco estudio, individualmente hablando. Es por ello que nosotros necesitamos aprender de estas lecciones. Vamos a leer el versículo 28 de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, versículo 28. Vamos a leer desde el 28 hasta el 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Hermanos, después de estas amonestaciones y estos consejos que recibió el rey, la pregunta es, ¿durante qué tiempo fue probado Nabucodonosor? 1 año. 12 meses dice también, ¿no es cierto? Que es 1 año. Hermanos, 1 año fue probado Nabucodonosor. Dice también, durante ese lapso de tiempo de 1 año, escuche por favor, todos sus actos de Nabucodonosor fueron pesados en la balanza del santuario en el cielo. Todos sus actos del rey Nabucodonosor fueron pesados ¿dónde? En la balanza. ¿Dónde está esa balanza? En el santuario, allá en el cielo. Ahí fueron pesados. 1 año le dieron, 12 meses, para ver cómo reaccionaba, cómo respondía a todos estos consejos.
Hoy se está haciendo lo mismo con cada uno de nosotros, hermano. Hoy también nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras están pasando por la balanza en el santuario del cielo. No solamente, hermanos, estamos perdón, perdón. Puede escribirse la palabra perdón frente a tu nombre en el registro del cielo cada día. Cada día. Pero un día será tomado tu nombre. ¿Para qué? Para borramiento de los pecados. ¿Cómo vamos a ser hallados? ¿Se acuerdan de Belsasar? ¿Se acuerdan? ¿Has sido pesado en balanza y fuiste hallado? Falto. ¿Te estás preocupando que cada día está siendo anotado todo lo que dices? ¿Todo lo que haces? ¿Que hay un ángel que está llevando los informes directamente al santuario para que sean anotados en los registros? ¿Así vives? Estás viviendo, como dice la pluma inspirada, que cada día en esta tierra hay que vivirlo como si fuese el último de nuestra vida. ¿Así estamos viviendo, hermanos? Aún en nosotros hay planes materiales para mucho más en este mundo, hermanos. Aún hay planes. Parece que nos olvidamos de estas amonestaciones. El tiempo que nos queda, hermanos, dice las Sagradas Escrituras, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y yo pregunto, ¿es mentira eso? ¿Qué estamos viendo, hermanos? Los días son malos. Yo le decía a mi esposa, ¿ves esos delincuentes que salen con arma en mano a matar por esto, por otro? Un día, toda esa turba de esos delincuentes se voltearán contra el pueblo de Elohim. Ay, 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 hermanos. Qué duro va a ser, qué duro va a ser. Y uno analiza, así como estamos hoy, no creo que seamos parte de ese pueblo. Porque estamos descuidando estos privilegios de estas grandes verdades, hermanos. Nadie puede estar buscando o querer buscar comodidad, prosperidad, si es que queremos ser los instrumentos del Creador. Lo que se viene es sufrimiento, aflicción, tristeza, hermanos. Eso es lo que se viene. Y eso ya lo vivió el Salvador por cada uno de nosotros. Pero ahora cada uno tiene que vivirlo en carne propia. Queremos ir terminando. Cuando dice, hermanos, vamos a leerlo aquí en esta versión, todas estas cosas anunciadas al rey se cumplieron. Todo se cumplió. Un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, ¿qué dijo? Miren qué grande es Babilonia. Ahí está el problema. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. ¿Qué les parece, hermanos? De nada sirvió los consejos, de nada sirvió las amonestaciones. Pero aún el rey todavía estaba hablando cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Qué duro, ¿no, hermanos? Tu reino ya no te pertenece. ¿Y saben qué es más duro? ¿A dónde terminó Nabucodonosor? Hermano, como una bestia. Como una bestia, dice la historia bíblica. Él, 7 tiempos, 7 años, hermano. Qué terrible, sinceramente. ¿Por qué? Porque no quiso dejar el orgullo. Como dice otra parte en la pluma inspirada, el orgullo es un pecado incurable, dice, hermanos. Incurable. Hermano, que no tiene curación, de nosotros depende. De cómo vamos a decidir cuando sabemos que el orgullo es un pecado muy peligroso, hermanos. Y este rey Nabucodonosor lamentablemente no aprovechó la amonestación recibida. No aprovechó. Pero sin embargo, el Creador tuvo paciencia con él 12 meses. Yo le aseguro, hermano, que usted ha leído muchas veces la historia. Pero cuando nos comenzamos a detener, en cada párrafo hay una enseñanza.
12 meses lo esperó el creador del cielo y de la tierra. 12 meses. Con mucha paciencia, antes de dejar caer el golpe que entrañaba ese sueño. Te voy a esperar. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando tú vas al libro de Corintios y escribe el apóstol Pablo, te da el concepto verdadero y puro del amor. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. Y él creía y sigue creyendo en nosotros a pesar de muchos errores que tenemos. Porque ese es el verdadero amor. Todo lo espera, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y qué hermoso es cuando termina. Y el amor nunca deja de ser. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Elohim. En cambio nosotros, ¿sabes una cosa? Hasta aquí se terminó porque ya no te amo. Hoy amo la de acá. ¿Sí, hermanos? Ese es el amor del ser humano. Sin la presencia del Espíritu del Salvador. Pero qué hermoso es cuando las Sagradas Escrituras nos hacen referencia a este amor puro, a este amor verdadero. Y sigue diciendo, durante todo ese tiempo, ¿cuál tiempo? 12 meses, el rey siguió albergando orgullo en su corazón. No hubo cambio. Y al fin, llegó al punto que Elohim no podía dejarle superar más adelante. Ya no, ya era suficiente el tiempo. Pero Nabucodonosor no entendió. El rey se estaba paseando en el palacio mientras miraba los esplendores de aquella maravilla del mundo. Ahí estaba el rey. La corona de los reinos era Babilonia. Qué hermoso, hermano, la corona de los reinos. Olvidó la fuente de toda su fuerza y de toda su grandeza, Nabucodonosor. Y al olvidar esa fuente, ¿qué es lo que dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Olvidando la fuerza que era el Creador. Olvidó ese poder de grandeza que le daba el Creador. ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué? Yo edifiqué esta Babilonia con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza. Para eso la construí. Imagínense semejante orgullo. Pero hermanos, la historia continúa diciendo, había llegado el momento en que Nabucodonosor había de quedar humillado. Había llegado el momento en que Nabucodonosor había de quedar humillado. Y una voz del cielo volvió a anunciar el castigo con que a Nabucodonosor se le amenazaba. Y la divina providencia prosiguió inmediatamente a ejecutarlo. Qué triste, hermanos. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Perdió la razón. Ay, hermanos, qué duro. Perdió la razón. Ya no le encantaron la pompa y la gloria de su gran ciudad. Ya no. Perdió la razón. No sabía ni lo que tenía ni lo que miraba. Perdió todo eso. Necesitó la locura para no estar pensando en la grandeza y en el orgullo que estaba anidada dentro de su alma. Perdió todo eso. Y con el toque de su dedo, Elohim le arrebató la capacidad de apreciar la gran ciudad y disfrutarla. Le quitó todo eso. Abandonó la morada de los hombres. Y el rey Nabucodonosor buscó refugio y compañía entre las bestias del campo. Oiga, qué duro, hermano. Qué duro. Qué duro verdaderamente que es esto. Las Sagradas Escrituras dicen, cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Miren, hermanos, con el tiempo. ¿Qué tiempo fue? 7 largos años. Perdió la razón Nabucodonosor. 7 largos años. Qué duro, ¿no, hermanos? De verlo a un hombre tan poderoso como era él. Ahí viviendo con los animales. ¿Cómo eran sus uñas? Y a veces cuando leemos esta historia, a veces hasta que como que causa risa. Mira cómo, hermano, pero acá entraña una gran lección para nosotros.
Una gran lección para nosotros. Y hemos dicho al iniciar esta historia que esta historia se aplica ¿a quién? A todos aquellos que están relacionados con la obra de Elohim. ¿Será que voy a terminar loco? ¿Será que voy a perder la razón? ¿Será? Hermanos, cada uno tiene que analizar esto. Hombres y mujeres, desde que tienen el uso de razón, desde que saben para qué hemos sido llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? Para anunciar, ¿qué cosa? Las mentiras. Las grandes verdades, hermanos. Para eso hemos sido llamados. Pregunto, ¿estamos cumpliendo de poder compartir esas grandes verdades? ¿Estamos siendo testigos del Creador? Por eso acá dice, hermanos, su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ahora sí, Nabucodonosor estaba bendiciendo al Elohim Altísimo y alabando con grandes palabras a aquel que vive para siempre. Ahora ya no dijo, este es mío, esto soy yo. Mira lo que yo hice, mi fuerza me sirvió. No, ahora ¿qué decía? Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra, porque él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. Miren, hermanos, reconociendo el poder del Creador. Y en aquel mismo momento, Nabucodonosor recobró el juicio. ¿Cuándo es que recobra el juicio Nabucodonosor? Cuando reconoce al Elohim Altísimo, a ese Elohim que vive para siempre. Cuando le da el reconocimiento, es ahí donde él vuelve a la razón. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Vinieron a buscarme y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. ¿Escuchó? ¿Escuchó, mi querido hermano? Le dio mucho más poder del que había tenido antes. Y yo pregunto, ¿tendría paz? ¿Tendría prosperidad? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que él dice, porque él dice y lo hace. Y este rey Nabucodonosor estaba cumpliendo la condición, porque ya no se reconocía a él como el poderoso, como el grande, sino reconocía que él dependía del verdadero poderoso, de la grandeza, de la omnipotencia, de la omnipresencia del Salvador. Qué maravilla, hermano, lo que enseña esta lección. Dice también, escuche usted por favor, ahora pues, yo, Nabucodonosor, no yo no, sino el de la historia, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo. Qué hermoso, hermano. Ahora sí, dijo él, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo y puede humillar a los que se creen importantes. ¿Qué les parece, hermanos? Puede humillar a los que se creen importantes. Esas fueron las palabras del rey Nabucodonosor en el versículo 37 de Daniel 4. Él sí puede humillar a los que se creen importantes. Por eso la historia dice que al final de los 7 años, la mano de Dios dejó de afligirlo al rey. La mano de Dios, dice hermanos, la mano de ese grande, de ese poderoso, de ese rey, dejó de afligirlo, porque hermano, ¿sería de aflicción la vida de Nabucodonosor? Por supuesto que sí. Entre las bestias del campo
dejó de afligirlo. Y Nabucodonosor recobró la razón, recobró su entendimiento. Y su primer acto del rey Nabucodonosor, al recobrar la razón y el entendimiento, ¿cuál fue? Bendecir al Altísimo. ¡Qué maravilla! Bendecir al Altísimo. La aflicción tuvo el efecto para el cual estaba destinada. Hermano, fue malo Yahweh al llevarlo a que vive entre las bestias del campo. Sintió el deseo de venganza Yahweh cuando no lo reconoció a él y creyó conveniente seguir creyendo en él mismo. Le estaba afligiendo en su vida para que él reflexione, hermanos. Eso es lo que estaba haciendo. A veces no entendemos las actitudes del Padre, hermanos. A veces no le entendemos. Esa disciplina que estaba llevando adelante el Creador al rey Nabucodonosor tenía un objetivo importante: que esa aflicción, que ese sufrimiento pueda llevarlo a él a reconocer su error. Para eso estaba destinado lo que estaba haciendo el Creador. El rey aprendió la lección de humildad. ¿Se dan cuenta? El rey aprendió la lección de humildad, porque al comienzo no quería ser humilde. Pero bastó esto para aprender. El rey no la olvidó cuando recuperó su prosperidad. ¿Ah? Cuando él recuperó su prosperidad, nunca olvidó esa humildad. Nunca olvidó esa humildad. Nabucodonosor supo reconocer que el Altísimo reina entre los hombres y él da el reino a quien quiere. Por lo tanto, promulgó en todo su reino, oído a esto, Nabucodonosor promulgó en todo su reino una proclamación que reconocía su orgullo y alababa y adoraba al Rey del cielo. ¿Cómo terminó? Ya en la historia no hay indicación, no hay ninguna crónica de que este rey haya vuelto a caer en la idolatría. Por lo tanto, podemos nosotros concluir, porque el que va a concluir y el que va a definir es el de arriba, pero podemos concluir, ¿cómo? De que Nabucodonosor murió creyendo en el Elohim de Israel. Esto es lo maravilloso. Y queremos terminar recordando algo interesante. Escuche usted, por favor. Y antes de leerlo, por favor, leamos Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. En esta versión que tenemos acá, moderna, dice: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Por eso no es simplemente una historia y queda allá. También es una historia que contiene lecciones vitales e importantes para cada uno de nosotros. Ahora sí, escuche. Consideramos que el reino de Babilonia es de mayor importancia para Elohim que los instrumentos y responsabilidades que ha confiado su pueblo elegido, a quienes han alcanzado los últimos tiempos. ¿Será de más valor para Elohim el árbol de Babilonia, el reino de Babilonia? ¿Será más importante que hoy a los instrumentos que los ha puesto como responsables para hacer una obra en este último tiempo? Por supuesto que el reino de Babilonia no es más importante. Ahora lo importante para el Creador eres tú y soy yo, como iglesia. Si es que cumplimos con las responsabilidades por las que hemos sido llamados. No hay otra cosa que hacer. Tenemos que dedicarnos a cumplir con esta comisión. Porque dice aquí tenemos las obras del gran yo soy. Voy a repetir.
Aquí tenemos las obras del gran yo soy, que pudo y puede cambiar el corazón de un rey pagano. ¿Cambió o no lo cambió? Hermanos, ese amén tiene que ser pero fuerte. ¿Lo cambió o no lo cambió el rey pagano? Amén. Hermanos, lo cambió. Ese es el poder que tiene el espíritu de Elohim, hermanos, de cambiar, de reformar el corazón y la mente del ser humano, por muy hondo que haya caído en el pecado. Como dijo David, clamé a ti y tú escuchaste mi voz. ¿Por qué? Porque estaba en el lodo cenagoso del pecado. Pero sin embargo escuchaste, viniste a mí y me sacaste y pusiste mis pies sobre roca. Oye, hermanos, qué maravilla. Esto también pasó con Nabucodonosor. Y dice más adelante, hay un vigilante. ¿Qué cosa hay? Hay un vigilante que está informado de todas las labores de los seres humanos. Hay un vigilante que está controlando a Percy, a Juan, a Carmen, a María. Está vigilando. Eso es lo que dice la pluma inspirada en Cristo triunfante. Hay un vigilante que está informado de todas las labores de los seres humanos, pero en un sentido especial, escuchen, en un sentido especial, escuche de quién, de quienes representan a Elohim al recibir la verdad sagrada en el corazón y darla a conocer al mundo. Ahí, ese es el especial para Elohim, que usted haya recibido las grandes verdades en su corazón y que comience a compartirlas en el mundo. Por él hay un cuidado y una protección especial. ¿Cuántos queremos esa protección especial, hermanos? Yo sí la deseo, de todo corazón, pero sé que hay condiciones, y aquí están. Que Elohim del cielo nos ayude a que cada día podamos crecer, madurar, cada día podamos estrechar los lazos de comunión con Yahshua, hermanos. Es imprescindible. Una de las tentaciones en las cuales Satanás ha tenido mayor éxito es el amor al mundo. Sí, hermanos, es el amor al mundo. Pero a medida que estamos escuchando las verdades en este último tiempo, hermanos, es necesario ir renunciando a lo que nos está separando de la presencia del Padre Celestial y del Hijo. Que el Salvador nos bendiga, que el Salvador nos ilumine y que podamos cada uno de nosotros con decisiones verdaderas, puras, en el nombre del Padre y del Hijo, podamos decidir nuestro destino eterno, pero para vida eterna. Amén. Amén, hermanos.